Dmitry Yurevich Bivol nació el 18 de diciembre de 1990 y pasó su infancia en Tokmak, territorio de la URSS de Kirguistán. El chico heredó su físico y sus exóticos rasgos faciales de sus padres, ya que su madre era de nacionalidad coreana y su padre era un representante de la sangre moldava. El chico se interesó por el boxeo a los 6 años y se entrenó a conciencia de su mentor, quien era Vyacheslav Sharapov. Tras el colapso de la Unión Soviética, la familia se trasladó a Rusia y se instaló definitivamente en San Petersburgo. Dmitry, de 12 años, fue a la escuela de enseñanza general con sus hermanas Oliska y Verónica. Los padres decidieron que su hijo, tras la mudanza, se concentraría por primera vez en sus estudios en lugar de practicar artes marciales, pero el adolescente se inscribió por su cuenta en un club deportivo y más tarde su padre consiguió que ingresara a la prestigiosa sección de boxeo del Palacio de los Pioneros, donde el joven fue entrenado por Nikolai Isaev. Nikolai Petrovich vio a su pupilo a un campeón en potencia. Dmitry consiguió resultados y ganó competiciones juveniles. De niño, Dmitry era fan del popular de los años 90 Jackie Chan, veía películas del actor y trataba de imitarle, incluso iba a las secciones de Wushu, donde se aburría rápidamente. En San Petersburgo, su padre trabajó como taxista para proporcionar dinero a la familia y a su hijo la oportunidad de formarse, aunque el propio padre de Bivol nunca practicó deporte a alto nivel. Fue él quien se convirtió en su primer entrenador. El hijo golpeaba las piernas y los brazos de su padre. Como admitió Dmitry, las autoridades para él eran dos personas, su padre y su entrenador. Desde su infancia, su padre viajaba con los entrenamientos y competiciones, observaba el proceso, le daba consejos y veía errores. Tras recibir el título de maestro de deportes, el joven brilló en los torneos y se convirtió en el boxeador con más títulos de la categoría de aficionados de hasta 17 años. Ganó 2 veces el campeonato de Rusia y fue galardonado en la Universidad de Kazán. También recibió educación superior, ingresó a la Universidad de Educación Física de San Petersburgo. En su juventud, Dmitry era aficionado no solo a los deportes, sino también a otros intereses. Le gustaba la música, sobre todo tocar la guitarra. Pasó mucho tiempo en la escuela de música y su talento se desarrolló rápidamente. Sin embargo, el deporte siempre ocupó un lugar especial en su corazón y se dedicó a él a tiempo completo. Mi madre y mi padre nacieron en el gran país la URSS, dice con ironía, pero mi padre nació realmente en Moldavia y solo habló un moldavano hasta los 10 años. Mi madre, de ascendencia coreana, nació en Kazajistán, luego su familia se trasladó a Kirguistán. Un día, cuando se graduaron, se conocieron en Rusia, se casaron y se mudaron a casa de mi madre en Kirguistán. Nací en Kirguistán y viví ahí 11 años. En casa hablaban ruso, pero Bivol se sentía más afinidad con Kirguistán. Es un gran país, no es un país rico, pero tiene una gente estupenda, gente agradable. Es mi patria, después he pasado gran parte de mi vida en Rusia, pero me encanta Kirguistán, me encanta su cultura, es diferente a la de Rusia. Kirguistán es un país musulmán y tengo muchos amigos musulmanes. Bivol se aficionó al boxeo en Kirguistán después de que su interés por los deportes de combate se despertara gracias a, dice con una sonrisa, las películas de Jackie Chan. Tiene un gran corazón y buenas habilidades de combate. Recuerdo que nunca mataba a nadie en sus películas, solo era divertido. No hay lugar para la diversión cuando pasamos a Rusia. Le preguntó a Bivol qué sintió como ciudadano ruso cuando el 24 de febrero Vladimir Putin lanzó su asalto. Cuando me enteré de la guerra, y aunque sea en Vietnam o Irak, me entristeció. Somos personas, tenemos que hacer un mundo mejor para todos. Por supuesto que es triste. Empecé a boxear a la edad de 6 años bajo la dirección del honorable entrenador de la República de Kirguistán, Sarapov Vyacheslav Sharapov, en la Escuela Deportiva Infantil y Juvenil de Tokmak. Durante los primeros 5 años de entrenamiento cumplió una categoría y realizó 56 combates. En 2002 se trasladó a San Petersburgo, donde comenzó a entrenar bajo la dirección del honorable entrenador de Rusia, Isabel Nikolai Petrovich. Durante los siguientes 5 años ganó varias veces el campeonato de Rusia, de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 2 veces el campeonato europeo y 2 veces el campeonato del mundo entre el señor masculino. Además, ya en el boxeo de adultos en el campeonato de Rusia 2010 ganó bronce y plata, y al año siguiente oro. 2 años más tarde se convirtió en el nuevo ganador del campeonato de Rusia. Sabes, antes del pesaje en Las Vegas recordé de repente una historia de mi infancia. Cuando aún vivíamos en Kirguistán y mi hijo apenas tenía 11 años. Había un torneo muy prestigioso en Basic. Pesaron a Dima 42 kilos. Por cierto, era su primer peso oficial y mi hijo ganó el torneo y en un mes el campeonato de Kirguistán. Pero había un problema, en esta categoría de peso de ahí, pero no somos adecuados por edad. Se permitió a los niños nacidos de 1986 al 87, pero Dima nació en el 90, 3 años más joven. ¿Y qué decidieron? Nuestro entrenador Vyacheslav Sharapov dijo que si quieres ir vamos, aunque puede que no nos dejen, pero por el otro lado Dima ganó el campeonato de Bishkek, al que acudieron los mismos chicos de todos los distritos, que ahora están en el campeonato de Kirguistán, así que decidimos probar suerte. Por supuesto, al principio los organizadores no nos permitieron debido a nuestra edad. Al fin y al cabo, había 3 años de diferencia, pero entonces nos apuntó el legendario especialista Gennady Ferovich Aryot, entrenador de Orebit Nazarov, múltiple campeón mundial profesional. Se inició en el boxeo a los 6 años. Cuando vivía en Kirguistán, ¿quién le inició? Quería pelear con las piernas y con los brazos, veía a Jackie Chan hacerlo en las películas, entonces mi padre me llevó a una clase de Wushu. Entrené ahí 1 o 2 meses, pero cerca había una sección de boxeo, donde los chicos iban constantemente a competiciones y estaban activos. A mí no me gustaba mucho mover las piernas, así que mi padre me trasladó al boxeo. Con el entrenador Vasily Sharapov no perdí los primeros 23 combates.
En Kirguistán hay mucha gente que practica boxeo, no es hockey ni tenis, metieron unos guantes, unos pantalones cortos y una camiseta y listo, y por eso los recién llegados vienen, practican un poco y luego van a las competiciones sin casco, sin zapatillas, boxean como nunca. Al principio llevabas zapatillas, a veces ibas a un combate, tú llevabas tu casco y tu adversario no. Los guantes eran diferentes, unos llevaban guantes de crin y otros guantes modernos con velcro. Peleas de niños sin casco, ¿normal? Hoy en día se considera que no tanto, antes todo el mundo creía en ello. Yo pasé por ello, no pasa nada, la gente solía ir en un coche sin asientos para niños, a mí me parecía perfectamente normal. ¿Cómo era el boxeo en Kirguistán en aquella época? Me gustaba el ambiente, ahora lo veo a los chicos que traen y les enseñan, pero llegábamos y el entrenador decía, vale, vamos a jugar fútbol, y corríamos así durante 40 minutos. La mayoría de las veces jugábamos hasta que ganaba el equipo del entrenador, así que varía. Luego nos poníamos guantes y aprendíamos a boxear juntos, pero no era todo solo grupo de niños, entrenábamos con chicos de 16 años. ¿Te obligó tu padre a hacerlo? Yo mismo estaba interesado, mi padre me llevaba a los entrenamientos, a menudo se quedaba a mirar y a veces lo hacía por él mismo, pero se involucró por mí. Otros padres también se entrenan, incluso podían hacerlo en pareja. ¿Cuántas personas de su peso había en las competiciones? Recuerdo que fuimos a Kazajstán y yo estaba en unos 9 a 10 años. La competición duró 3 días y hubo 4 ganadores en mi peso. Había muchísima gente, más de 50 personas. No pudimos hacer una parrillada general en el torneo y así fue como casi todos los pesos. Las competiciones duraban desde la mañana hasta la noche. Cuando más se acercaba la noche, más cortas eran las rondas. A veces peleaban durante un minuto, y si no todas las parejas tenían tiempo de boxear. No todas las familias tienen dinero para ir a las competiciones, y menos a otro país. ¿Cómo le fue a usted? La mayoría de los padres encontraban dinero. En la sección era algo así. Chicos, ¿quién quiere ir a las competiciones en Kazajstán? Pongamos dinero para la gasolina. ¿Qué padre conducirá? Mi padre conducía nuestro coche, 4 personas, o pagábamos un minibús. A veces el entrenador encontraba uno. Había una fábrica de vidrio en la ciudad, así que le pedí que financiara los viajes. ¿Fue difícil para tus padres encontrar el dinero? Lo hacían, pero creo que lo hacían con gusto. Ahora yo también tengo hijos. Pago la formación y me doy cuenta de que es una miseria, pero cada uno tiene unos ingresos diferentes. Para otros hay columnas más importantes en el presupuesto que enviar a un hijo a las competiciones. Recuerdo que algunos encontraban el dinero para los niños, iban a torneos, perdían y lloraban. Se preguntaban por qué lloran. Mi padre apenas pudo encontrar el dinero y perdí en el primer combate. Eso hacía madurar a la gente. ¿A qué se dedicaban mamá y papá? Plantaban cebollas y trigo, tenían 4 hectáreas de tierra, trabajaban primavera, verano, otoño y vivían del dinero de ellos durante el invierno. Pasé toda mi infancia con mis padres en el campo. En 2002 se trasladó a San Petersburgo. ¿Por qué? En primer lugar, mis padres se dieron cuenta de que la economía rusa era mejor que en Kirguistán. Al segundo punto, el entrenador dijo que los chavales tienen aptitudes, pero necesitan desarrollarlas. Y luego solo un poco más, no solo para ir a Kazajstán en un coche, sino también al extranjero. Los padres crean un futuro para sus hijos, así que mi padre se trasladó a Rusia y un año después nos mudamos allí, mi madre, yo y mis 2 hermanas. ¿Se vendió la tierra en Kirguistán? Sinceramente no recuerdo si era propiedad de Kolkhoz o estaba alquilado, pero en cualquier caso, aunque se vendiera, era barata. ¿Cómo viví al principio? Difícil, en Kirguistán teníamos nuestro propio coche, un viejo Mercedes de 1982, un coche genial y vivimos en un quinto piso de 5 habitaciones. En San Petersburgo, papá se quedó primero con su hermano y cuando nos mudamos vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones, 9 personas. También estaba la familia de su hermano, alquilábamos este piso porque uno independiente costaba mucho dinero, unos $60,000, y vendimos un piso de 5 habitaciones en Kirguistán por 3,000. ¿En qué trabajaba tu padre y tu madre en San Petersburgo? Mi padre trabajaba en un microbús, no quería que mi madre trabajara. Salía a las 6 de la mañana y volvía a la 1. 2 días trabajaba, 2 días descansaba. Mi madre cuidaba de mi hermana pequeña, que iba a la guardería, y yo al club de boxeo local. Luego mamá consiguió un trabajo en una tienda, pero no vivimos mucho tiempo. Unos 6 meses, luego mi tío se mudó a un piso de una habitación y nosotros nos quedamos en este. Así que poco a poco empezamos a desarrollarnos. Crecí, me alejé de mis padres, compramos un terreno en San Petersburgo y construimos una casa. Ahora mis padres viven ahí. Mi padre, por cierto, sigue trabajando como conductor, pero en su propio coche y no a tanto ritmo. Mi mamá es la jefa del servicio de expediciones de la compañía de gas. ¿Cuándo te diste cuenta de que el boxeo era lo tuyo? ¿De qué te movías a esa dirección? Ya en San Petersburgo, cuando empecé a recibir becas y patrocinios, gané el campeonato de Rusia. Mi entrenador me dijo que podía ganar dinero con ello, así que conseguí algo en la vida. Tienes 283 combates en aficionados, ¿ganaste dinero por ellos? Sí, gané dinero, gracias al boxeo amateur me compré un piso de una habitación en San Petersburgo, pero con una hipoteca. En 2012 gané el campeonato de Europa, después de eso me subieron el sueldo, e inmediatamente me di cuenta de que tenía que hacer algo con ese dinero. ¿También ganabas dinero antes de eso? Gané el Mundial y la Eurocopa para chicos jóvenes y para ser un chico joven tuve un gran sueldo total, junto con el patrocinio 80,000 rublos en 2006, varias veces más de lo que recibía una persona normal. Por supuesto, yo estaba estupefacto, sin razón de disponer de este dinero, compramos un coche para mi familia, no un supercoche.
un Dala 12, sin embargo me gasté el dinero. Luego vino un periodo difícil, un boxeador aficionado tiene un sueldo durante un año y luego tienes que demostrar que eres digno de él. Resultó que fue el campeonato del mundo, quedé tercero, contaba con subvenciones pero todos me las anularon. Era 2008, todo iba para los olímpicos, se cortó por todas partes, tuve que pensármelo. Luego pasé al equipo masculino, hubo un bajón, prácticamente me quedé sin sueldo, así que me di cuenta de que si pasaba algo en mi vida, si robaba por algún sitio, me las apañaría bien. Y era 2012 y gané el campeonato y le dije a mi mujer que tenía que casarse. Como de costumbre, los jóvenes esperan recuperar el dinero, pero a nosotros no nos funcionó, pero me alegro de mucho de habernos casado y lo que nos regalaron lo invertimos inmediatamente en la hipoteca. ¿Fue entonces cuando te diste cuenta de que era el momento de hacerte profesional? Sí, pues ser el número uno, pero aún así no quería ir a ninguna parte, y yo quería ser independiente, y conseguir algo más de medallas y certificados. Los boxeadores profesionales dejan atrás la historia. Luego en 2014 fuimos a Estados Unidos. Vivimos ahí, como hice sparring con los locales, tuve un buen stand-up con Gabriel Rosado, el boxeo de Golovkin. Pensé que podría ser profesional, después volví a ganar el campeonato de Rusia, recibí ofertas y firmé un contrato con World of Boxing. ¿Qué había de nuevo en los profesionales? El enfoque del entrenamiento. En los amateurs, gran número de líderes del boxeo entrenan según un horario, un plan y con las mismas tareas. Aquí todo es más individual, todo se ajusta a mí. Dimitri, tienes un origen poco habitual. Tu madre es coreana y tu padre es moldavo. Usted mismo nació en Kirguistán, pero ha estado toda su vida consciente en Rusia. ¿Cuántos idiomas conoce su familia? ¿Y fue difícil elegir Rusia como un país al que vincular su carrera? Creo que no nací en Kirguistán, sino en la Unión Soviética. Era un estado grande, aunque en aquel momento estaba al borde de la desintegración. Mi padre solo sabe ruso. Mi padre habla moldavo de niño. Desde octavo curso solo habla ruso. Como el resto de mi familia, siempre me sentí como una persona soviética. En Kirguistán todo el mundo habla ruso. Pasar allí de Rusia fue como cambiar de ciudad. No había una bandera lingüística ni cambio de mentalidad. Sobre todo porque yo era un niño entonces. La mudanza fue fácil tanto para mí como para mis padres. ¿Tenía que pelear a menudo de niño? En Kirguistán bastante a menudo, ya que los chicos, cuando éramos unos críos, todo el día en la calle, te sientes como un círculo de niños y te preguntas, ¿le tienes miedo? No. ¿Le tiene miedo? No. Entonces vamos a ver quién es más fuerte. Es el tipo de diversión que solíamos tener. ¿Por qué boxear? De niño quería poder defenderme. Cuando era niño tenemos un culto de las películas de Jackie Chan. Veíamos esas películas en familia. Son inofensivas, nadie muere en ellas y Chan tenía unos movimientos geniales que quería hacer. Se lo conté a mi padre, me llevó a un gimnasio, no me llevaba a karate porque pensaba que era demasiado pequeño, me llevaron a wushu, estoy ahí 2 meses y mi padre miró otras secciones y descubrió que los chicos que hacían wushu no iban a competiciones, a diferencia de la sección vecina donde hacíamos boxeo. Ahí venían chicos de todo el país con medallas y todo el mundo estaba contento, además allí trabajaba un entrenador de honor Kirguistán. Además, cuando hacía wushu no se me daba especialmente bien las patadas, trabajaba más con las manos, pasemos al boxeo, empecé a entrenar, tuve éxito. Dimitri Bivol debuta en el boxeo profesional contra Jorge Rodríguez Oliveira en noviembre de 2014, ganando por TKO en el sexto asalto. Después tendría 5 victorias hasta que pelearía por el título interino de la WBA contra Félix Valera en mayo de 2016, dando una paliza y convirtiéndose en campeón interino. Después tendría 4 peleas, 2 defensas de título. Después el campeón del WBA abandonaría el título y Bivol pasaría a ser campeón regular. Defendería su título contra Teden Borisov en noviembre de 2017, ganando por TKO en el primer asalto. Después tendría su segunda defensa en marzo de 2018 contra Sullivan Barrera, noqueándolo en el 12º asalto. Tendría 3 defensas más hasta convertirse en campeón super del WBA, teniendo su primera defensa contra Lenin Castillo en octubre de 2019, ganando por una fácil decisión unánime.
słabe momenty w defensywie, kategorii był ciężki i będzie czekał na rozwój wydarzeń, chociażby w walce Joshua. Después tendría una defensa bastante difícil contra Kaya Richard en mayo de 2021, ganando por una apretada decisión unánime. Después vendría su defensa contra Canelo Álvarez. Antes de la pelea no se sabía quién era Bivol y la opinión mayoritaria era que Bivol sería un bulto. Dimitri sorprendería al mundo venciendo al Canelo por una clara decisión unánime. Look at him go! Oh my word, Bivol! There's one for Dimitri Bivol. Can he take the deep end? Canelo had against Canelo. Bivol looks much better, more successful welding Canelo with the sheer volume of his punches. Es el último round, cabrón. Was Bivol just too big? Right hand for Canelo. Después Dimitri enfrentaría al zurdo Ramírez en noviembre de 2022. Ramírez estaría muy confiado, pero en la pelea Dimitri daría una clase ganando por decisión unánime. Dimitri Bivol volverá este 23 de diciembre contra Lion Arthur para sumar defensas y algún día enfrentar a Arthur Beterbiev y unificar la división de los light heavyweight.